chévere. Me hicieron la cirugía. La How did it señora, go? Speaking of, les voy a contar. Eh, la semana pasada que me estaba sintiendo tan mal de la vesícula, ella me preguntó que yo cómo me sentía. Y yo le dije a ella que yo me sentía con el dolor en la vesícula y que parecía que me iban a operar. Ella dijo, no te preocupes, el lunes vamos a hacerte la cirugía de la vesícula. Y hoy me la hizo y fue algo bien extraño, tell porque us. So, te voy a yeah. contar, les voy a contar. Fue extraño porque yo estuve toda la noche inquieta. O sea, no, era como que estaba nerviosa, no sé, no me sentía como cómoda. Y me desperté toda la noche y en la madrugada empecé a soñar con ella. Soñé que ella estaba en un lugar y tenía un escapulario de la Virgen del Carmen. Y cuando yo estaba en Colombia, yo me crié con las monjas carmelitas. Y me pareció muy extraño porque ella tenía eso en su mano. Y yo le dije, acuérdate que tú me vas a hacer la cirugía. Ella me dijo, sí, en eso estamos. Entonces yo le dije, y acuérdate que yo quiero que tú me enseñes lo que tú estás haciendo, porque si tú te llega a pasar algo, o sea, ¿quién va a hacer lo que tú haces? Le dije yo en el sueño. Me dijo, bueno, te voy a llevar al astral, me dijo así. Y yo le dije, ¿cómo así? Y en ese momento me desperté en el sueño y me encontré en un valle y en ese valle había una iglesia y en esa iglesia había un montón de almas perdidas. Entonces, cuando ella hace una terapia que se llama tapping y ella la llama pulsos, donde ella hace un cliqueo con las manos. Entonces, en el sueño yo escuché que ella estaba haciendo los pulsos y esas almas que estaban perdidas, una de ellas se me quedó mirando y como que esas almas estaban esperando a que esa persona, era una mujer, estaba esperando a que yo la ayudara y me dio tanto miedo que me desperté. Me levanté bien sobresaltada. Entonces yo dije, bueno, a las 7 de la mañana me van a hacer la cirugía, me voy a esperar, no le voy a mandar ningún mensaje, todo está bien. Entonces, a las 7 de la mañana ella me llamó y les voy a mostrar lo que ella me puso para que ustedes vean qué tremendo es esto. Les voy a mostrar. En el momento que yo estaba soñando eso, ella me estaba haciendo la cirugía. O sea que sí nos encontramos en el astral. Mira, ahí se los puse en el mensaje para que lo vean. Entonces ahora hay que esperar a ver cómo me siento. O sea, hasta ahora estoy bien. Do you feel different, Maestra? Was it painful? It wasn't painful, like No they lo said. sé. Like they Luego told you es que, someone. bueno, yo sentía algo, como una molestia en la vesícula. La sentí, pero no más. Yo voy a esperar si en verdad me siento la mejoría, porque hoy yo estaba como probando. Les voy a decir algo, les voy a decir, yo soy como Santo Tomás, hasta no verlo. Entonces, si en verdad yo tengo la mejoría, porque con el proceso, mira, yo no sabía que yo llevaba tanto tiempo sufriendo la vesícula. O sea, a medida de los años, yo empecé a ver que había ciertas comidas que me caían mal, como por decir la arepa, que es algo que nosotros los colombianos comemos mucho. Yo veía que yo me comía una arepa, una empanada y ahí mismo me sentía supremamente mal. Entonces, así fue como que empezó. Y después empecé yo a notar que si yo comía cerdo, se me subía hasta la presión de lo mal que yo me sentía. O sea que yo tuve que eliminar el gluten hace mucho tiempo, hace como 3 años yo tuve que eliminar el gluten.
Yo me sentía mal, mal, y yo no sabía que eso era la vesícula. Dame un segundito. Bueno, entonces después de ahí, después de que me pasó lo de la insomnia, fue que se me súper alborotó lo de la vesícula y ya no podía comer nada porque me sentía súper, súper, súper llena al explotar. Y últimamente he estado sufriendo de una constipación, pero horrible. Yo nunca en mi vida había sentido eso. Entonces hoy como para probar si en verdad había funcionado, comí arroz y comí pan. Y no es que me sienta 100%, pero no me dio dolor, ni me siento tan llena como antes. Y si en verdad yo tengo una mejoría al 100%, yo me voy a hacer la terapia para que me sane las hernias en la columna. Pero les puedo decir algo, esa señora tiene un don bien grande, porque en mi vida yo me había encontrado, o sea, yo sí me he encontrado con personas en el astral, pero no al mismo tiempo que yo estaba soñando. Y cuando ellas me hicieron la terapia fue limpieza, ella no me hizo cirugía en la espalda, no sabía, entonces hay que esperar. Pero me siento bien, como les digo, comí arroz, no me sentí mal, comí pan, no me sentí mal. Entonces ahora tengo que esperar a que el órgano eh, como que capte lo que pasó y tengo que cambiar mucho la forma de pensar porque yo no sabía que yo tenía la herida de la injusticia tan acentuada. Yo no sabía o sea, que yo tenía esa herida tan profunda en mí y estoy trabajando mucho con eso. Entonces, por eso les cuento. ¿Y Yes, I was ustedes cómo? surprised. I was surprised when you said there was class today. Ah, porque hoy es la práctica de Reiki y ya la otra semana ya empezamos otra vez la chakra raíz. Esta ya es la práctica, vamos a hacer una meditación, vamos a practicar los símbolos de Reiki. Y bueno, hoy yo le pregunté a ella cómo era que se hacía eso y les voy a decir algo. Hay dos componentes muy importantes para uno poderse sanar y son un corazón sano. Usted puede tener las otras chakras bloqueadas y puede tener usted muchas estructuras, pero si usted tiene su corazón bloqueado, el cuerpo no le va a fluir la energía y la visualización. Yo no me imaginé que la cirugía energética fuera algo tan sencillo. Yo le pregunté, ¿cómo es que tú haces eso? Y me dijo, bueno, nosotros nos desdoblamos, vamos al astral y cuando llegamos al astral, visualizamos el órgano y cuando visualizamos el órgano, le hacemos la cirugía. Y tú sabes que antes de quedarme dormida, yo he estado bajándole los archivos acá así despacio. No sé, es como que yo tengo mucha curiosidad por el don que ella tiene, no sé por qué. Entonces yo me quedo pensando en ella y empiezo a bajar archivos acásicos de ella. Y me di cuenta que ella tiene un maestro ascendido que se llama José Gregorio. Y ayer antes de irme a dormir, yo vi a José Gregorio. Entonces ella me dice que siempre que ellos van a hacer esa cirugía, y San Gregorio es San Germain, que es el del rayo violeta, que rayo violeta es el que transmuta todo el karma. Entonces, ella visualiza el órgano y como si fuera un doctor, ven un cuchillo. Hi, Mary. Good evening. Entonces cogen un cuchillo,
Abren lo que le tengan que hacer al órgano y suturan como si lo estuvieran haciendo en el físico. That's how they do it. That's Um, amazing. I I know. find that So amazing. so that's the reason why we're gonna do this practice today. So we can actually practice the symbols. Listen, I don't know what's going on with me, but I'm becoming obsessed with this um energy thing, because now that I'm understanding more, I realize that energy is everything. I'm gonna tell you something. Not even this world is real as the energy. The astral is more real than the matter world that we actually live in. And if you truly understand who you are and you learn how to maneuver the astral, then you're gonna be successful in the physical. Vale, voy a contar otra cosa. En estos días me llegó un download, pero así bien fuerte. Ustedes saben lo que es una bola de estas bolitas de Navidad donde hay nieve. No sé si ustedes, no sé cómo se dice, en inglés se llama snow globe. Do you guys know what a snow globe is? Yes. Vale, voy a contar algo. Este planeta es una bola de cristal. Y lo que nosotros pensamos que son las estrellas son solamente orificios por donde entra la luz. Imagínense lo artificial que es este planeta. I'm going to tell you something. This world is a big dome, a big snow globe. And what we believe is the stars is not the stars. It's actually little holes in the dome, because the thing is that throughout the years, the elite or the Illuminatis or the negative races has tried to exit the planet, but nobody can exit the planet. Nobody can enter, nobody can exit. So those little holes that you see that we believe is the stars, is not the stars. It's actually holes made in the dome, and they made us believe that it's actually stars. So imagine how artificial this world is. The only thing that is real is energy. And if you guys learn how to maneuver the energy, you can be successful in the matrix. So if you learn, because that's another thing, you can do 1,000. Listen, today I was talking to the woman after she did the psyche surgery on my gallbladder. I said, listen, I need to learn how to do this, because otherwise my finances are gonna go all to you. And listen to this. That's the reason why it's so important for us to watch our mind and our emotions. Today in the morning, when they were actually doing the psyche surgery, the candle that the guy, because she did it with a guy who lives in Argentina, the candle actually turned off. And he said to her, she's thinking negatively. And the only thing that I was thinking negatively was an encounter that I had yesterday with Joshua's father, because of a conversation that he had. And because of that, I was actually affecting my energy field. Imagine how many thoughts we have daily. And she said, oh, I'm going to put the magnets again. I'm like, listen, tell me how this works, because I want to be able to do it myself. And it's as simple as you not being able to control your mind and going into the negative. Imagínense esto. Esta mañana, cuando me estaban haciendo la cirugía, el muchacho con que estaban haciendo la cirugía se le apagó la vela que él tenía prendido para poder hacerme la cirugía. Eh,
Y entonces él le dijo que era que yo estaba pensando negativo, fue por una conversación que yo tuve con el papá de Joshua ayer. Imagínese esto. Entonces ella dijo, ay, bueno, yo te voy a poner los magnetos otra vez para nivelar tu energía. Yo le dije, pues que no podemos seguir así. Yo no puedo seguir estando dependiendo de ti para subir mi energía. Entonces ella me dijo, bueno, lo que pasa es que tus pensamientos tienen que subir de frecuencia para que no se vayan a lo negativo. Y fue un pensamiento tan sencillo como un miedo que yo, o sea, ahora yo no quiero tener ninguna relación con ningún hombre. Y él estaba ahí hablando babosadas, entonces yo me imagino que lo que estaba pasando era que yo tenía miedo de las cosas porque él estaba ahí tratando de hablar bobadas como para endulzar, bueno, bobadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a fluir sin tener miedo. Y por eso les comparto eso. Es bien importante que ustedes puedan aprender a pensar. Uno, es importante aprender a pensar. Y dos, es importante aprender a sentir. So the most important things that we need to learn in this class is learn how to think and learn how to feel. That's the most important thing. A lot of people don't know how to think because they're always looking for people to think for them. Oh, it's because somebody said this. Oh, it's because somebody said that. You need to learn how to think. You need to learn how to feel. And like I said, if I don't heal, if I don't fully heal my wound of what's the name? Betrayal. No, it's injustice. The injustice wound. Probably this is gonna come back. So the most important thing is for you two guys learn how to maneuver your energy. That's the reason why. Don't take Reiki for granted. I don't know if you guys remember at the beginning how we used to work with the colors and the sigils. These are symbols that connect with the ascended masters of healing, healing the physical body by connecting to the energy. Go back to the PDF, go back to review the symbols. Whenever I meditate, I actually visualize the symbols. And I'm going to visualize them as until I make them part of me. So if you guys are ready, we should start the meditation. I'm going to go ahead and light up my candle. Si están listos, vamos a hacer la meditación. ¿Quién de aquí está enfermo? Who from here is actually sick? Anybody sick? Or everybody's fine? Emotionally, spiritually, is everybody fine? I'm good. I'm fine, Tati. Thank you. Nobody has anything that is related to the energy. Nobody has anxiety, depression, any illness. Everybody's 100% okay. I'm not. No. Ok. Entonces, bueno, porque acuérdense que cuando, mire, les voy a decir algo que yo he aprendido que es bien importante. Something that I learned that is very, very, very important. Unity. If together we get united and we focus on the same thing, we can actually go ahead and activate this for those that actually has a need. Even if it's physical, even if it's your car, even if it's emotionally, any kind of necessity that you have. Remember, today what we're doing is what? Practicing, right? We're practicing what we learn.
so we can actually connect to this. Acuérdese que lo que hoy estamos haciendo es conectando con una energía para nosotros poder hacerla nuestra y para que cuando estemos en momentos de crisis podamos conectar con ella. Entonces, si ustedes tienen algo, díganme y lo podemos añadir. ¿Quién tiene algo? Yo, Who- maestra, yo no estoy ¿Qué bien, tiene, yo mi quiero amor? sanar todo. Pero, ok, pero vamos a ir paso por paso. Porque, o sea, imagínate, yo tengo 4 hernias en la espalda, los nervios pinchados. Hoy vamos a practicar con una cosa, la cosa que más ustedes piensen que les moleste. We're gonna work today with something that is really bothering you, okay? That we really need the assistance, that we wanted to connect with this, okay? Entonces, Reinita, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres pedir hoy en la meditación para que todos practiquemos el sí? Vamos a, cuando lleguemos a ese momento, yo les voy a preguntar qué símbolo ustedes creen, lo vamos todos a dibujar en un papelito y después lo vamos a visualizar. Entonces, a ver, Reina, ¿qué tú quieres? Quiero sanar mi corazón, maestra. Siempre siento un pesor muy fuerte en el pecho. Ok, el corazón. ¿Quién más quiere? ¿Todos están bien? Nobody else wants to. Me, maestra, Ok, mi amor, ¿qué tú quieres? my thyroid. Ok. Andreita, la tiroides. ¿Quién más? Sí. Who else wants to participate? Lo que sea, whatever you have. Mary, are you speaking? Porque I can hear you, Mary. No, I wasn't speaking. It was just on by accident. Ah, ok. Alicia, vamos a empezar a hacer la meditación para poder practicar con los símbolos de Ok, Reiki. corazón. Si tú quieres, o sea, que se te pongan los símbolos de Reiki, quieres participar, si tienes alguna afección de salud, es el momento. Ok, lo de mi garganta y de mi muela. Okay. Así sea económico. Armani, you said that you have something, right? Or did I? Yes, my body's just been in so much pain, and I just feel drained right now. Okay. Anybody else? I'm gonna participate too. I'm gonna put my the I think it's C6, the vertebrae that bothers me so much. Les voy a contar algo. Yo he tenido, para uno poder ser medium, uno tiene que tener el corazón abierto. Y durante muchas reencarnaciones, mi corazón se cerró por la herida de la injusticia, al punto de que yo he tenido 3 accidentes de auto, pero lo que afecta al auto es el cuello. Yo he estado tan cerrada en mi corazón que hasta llegó a la vértebra del hueso. Es como si yo tuviera ahí un puñal en esa vértebra. Y todo eso es por no perdonar, por ser resentida, por ser vengativa. Entonces, ya yo soy consciente de eso y estoy trabajando en eso, ya se me ha depurado mucho el corazón, pero cuando lleguemos al nombre mío,
Entonces vamos a trabajar en creo que es la vértebra C6. Nora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una meditación con respecto a los símbolos de Reiki y vamos a trabajar un aspecto donde nosotros necesitamos un empuje de la energía. Si tú quieres participar, tú nos puedes dejar saber, pues si puede ser físico, emocional, económico, lo que sea, que tú necesites ayuda. Si tú quieres participar, nos puedes dejar saber y te ponemos en la lista y cuando llegue el momento, pues entonces. ¿Ah? So, if you guys want to do it, let me know before I ¿Me start apunta it. mi maestra, por favor? Okay, Etercita, ¿qué tú quieres, mi amor? ¿Por qué aspecto de tu vida? Por mi espalda, donde me caí, ahí me molesta cuando voy al gimnasio, me molesta un poco y no puedo cargar bien. Los doctores me dicen pues que todavía es pronto, pero de todos modos para que se me alivie, por favor. ¿Pero es la parte baja, mitad o cuello? Es abajo, como por donde están la parte donde están bajito los riñones. Ok. Como la partecita de la raíz, pues. Ok. Un poquito más para arriba, maestra. Ok. Bueno, es o sea, medio bajo. Ok. ¿Quién más quiere participar? Anybody else before we start? Okay. Maestra, can you please go over The the symbols? areas of everyone, the areas that everyone's getting the healing Okay. Okay, I'm gonna take a picture. If anybody else wants to, including money, emotions, anything, feel free. All right. Tita, bienestar, dinero. Okay. Mira, ahí los puse en la lista. All right, so we're gonna start the meditation, and please, whoever is ready that has a candle, remember, candles is a symbolism that connects us to an energy, a representation of the light that is within us. So I'm gonna light up my candle. I'm gonna put a sigil, calling Raphael. Voy a invocar a los seres del rayo verde y a los seres del rayo violeta. I'm gonna summon the beings that has to do with the violet flame and the beings that is related to the green ray because it's pure healing. Entonces nos vamos a disponer. We're gonna close our eyes. And remember, the PDF of Reiki is there. There is a combination of faith and firm belief. If you believe, you can create. Si usted puede creer, usted puede crear. Y miren, acuérdense lo mal que yo estaba cuando no podía dormir y ahora yo puedo dormir. Y lo único que hicieron fue aplicar símbolos de Reiki. And the only thing that they did was to apply Reiki symbols. So we're going to close our eyes and we're going to connect with nature because nature brings the healing into our bodies. So first, we're going to go ahead and relax our body. And we're going to go ahead and breathe in. We're going to breathe beautiful white ray. We're going to retain for 10 seconds.
And then we're going to exhale all the parts of us that they're not flowing in this moment. We're going to project into the outside beautiful violet flame. And we're going to relax our feet, visualizing them in beautiful violet flame. We're going to see our feet grounding into the ground. And as we ground, we're going to be able to see how the ground is glowing with purple flame. And we're going to continue to breathe in, and we're going to go ahead and breathe out. And we're going to go ahead and relax our legs. And we're going to go ahead and visualize how this beautiful flame is going from the bottom of our feet into our hips. Nos vamos a proponer a relajarnos en esta noche. Nos vamos a disponer respirando profundo, entendiendo que el elemento más importante es el aire, que es la energía divina que ha sido dada gratis para disposición de nosotros. Y vamos a respirar el rayo blanco. Vamos a permitir que este rayo active nuestro sistema de las chakras. Vamos a retener por 5 segundos. Y vamos a exhalar el rayo violeta. Vamos a permitir que nuestro tercer ojo se conecte con la luz y podamos visualizar todo lo que yo estoy hablando. Y vamos a ver cómo nuestros pies se conectan con la llama violeta y cómo del piso, el piso está fluorescente, violeta, y podemos ver cómo esta llama sube por nuestros pies hasta las caderas. And from there, we're going to continue to breathe in, knowing that the air is sacred. We're going to ask the wind to allow us to inhale the energy that is pure from source. We reject anything that is not from the light. And then we're going to retain this, and we're going to delight on the air we're breathing. And we're going to go ahead and exhale beautiful, beautiful purple violet flame. And then we're going to allow for our hands to extend and release all of the tension that we had from the day. Because today is going to be the day that we're going to connect with our internal guide, which is higher self. We're going to allow for higher self to release the tension from the heart out. And we're going to continue to breathe in. And we're going to go ahead and breathe out. And we're going to see how all the chakras, the root chakra, the sacral, the solar plexus, and the heart, they're flaming purple, beautiful flame. And we can feel the motion turning clockwise. And we can see how the energy is connecting from one chakra to the other one. And we see how our body is lighting up. And then we're connecting to the throat chakra. And we allow for the words, the light codes to come out. So we can speak healing to our body, to all 7 bodies.
We're going to project ourselves multidimensional so we can reach from this dimension right up to the 10th dimension, and we can actually collect all fractals dispersed in all lives from Atlantis to 2024. So we send the word of healing, transformation, illumination, understanding, coherence across the 7 bodies. And we continue to breathe in, we retain, and we exhale. And we connect with the beautiful rhythm of the heart, understanding that every single beat of the heart is related to the pulse that connects us to the universe, knowing that the universe is inside of us and outside of us. And we delight on that sound. We're going to go ahead and breathe the joy, and we're going to nurture on the joy, and we're going to release all fears that connect us to the illusion of fear, understanding that fear is nothing more than the impulse that is going to take us to the next dimension. And we're going to take advantage of that in this night. And we're going to breathe in, and we're going to breathe out. Entonces ahora nos vamos a relajar y vamos a respirar la hermosa llama blanca, y vamos a permitir que esta llama active nuestras chakras. Y vamos a retener el aire por 5 segundos, entendiendo que esto es la nutrición de nuestros cuerpos energéticos. Y vamos a permitir que esta llama active las chakras y la conecte una a una. Y vamos a exhalar y vamos a permitir que nuestro cuerpo suelte toda tensión. Vamos a hablarle a nuestro sistema nervioso y vamos a conectar con los pulsos de nuestro corazón, sabiendo que cada latido de nuestro corazón está conectado con el pulso que impulsa la creación del universo. Y en este momento llamamos a nuestro yo superior y desde lo más profundo de nuestro corazón le pedimos que a través de nuestra chakra garganta podamos llamar a todos nuestros cuerpos y pedazos que han sido dispersados dentro de la disonancia de nuestra ignorancia, y que a través de vida a vida podamos conectar con esos pedazos desde esta dimensión hasta la 10ª dimensión en amor. Desde esta dimensión llamamos a la coherencia, al amor, a la paz. Llamamos a la resonancia de la abundancia para que podamos disfrutar de esta experiencia y podamos permitir que nuestro yo superior pueda experimentar lo que vino a experimentar. Y vamos a seguir respirando y exhalando. The most important thing is for us to allow for our ego to be able to be flexible enough to allow the higher self
to do his job. I don't know about you guys, but I'm ready to allow my higher self to experience what he came to experience. I'm gonna ask higher self today to allow to our soul to understand that mission that we came to experience in this life, so we can actually be certain that whatever he chooses is gonna be for our highest good. I'm gonna ask for higher self to allow us to have such a big understanding that we don't question anymore, that we allow life to flow through us, so we don't resist what we came to do, so we can accept it in peace, accept it in love. So right now we're going to go ahead and ask our higher self to allow us to project our consciousness through the tube of light under the guidance of our guardian angel, our guide angel, and our protector angel, under the supervision of our ancestors, for the good of us and the good of everybody around us. And we ask for the beams of light to protect our body and our loved ones when we self-project our consciousness into a temple of light, because we want to go ahead and recharge tonight. We come in here in humbleness, with a humble heart, as servants of other humans and as beings of light that came into this world with a mission of connect heavens and earth in this avatar. En este momento, con mucha humildad y amor, nosotros le pedimos al yo superior que nos lleve a ese entendimiento de su voluntad, y de que el ego pueda entender sin cuestionar y sin preguntar cuál es la misión, que tengamos tanta alineación de que seamos faro de luz a donde quiera que nosotros estemos, que podamos dar amor simplemente por existir. Vamos a pedirle al yo superior que nos permita proyectarnos en conciencia hacia el tubo de luz para llegar a un templo de luz, para poder conectar con esos maestros ascendidos de la sanidad. Vamos a pedir a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel guía, a nuestro ángel protector y a los ángeles de luz que protejan nuestro cuerpo, mientras que nosotros proyectamos nuestra conciencia. Le pedimos a estos seres de luz que hagan círculo de luz alrededor de nosotros y alrededor de los seres que amamos. Le pedimos al yo superior que en este momento nos permita llegar al templo donde se encuentra el arcángel Rafael y sus maestros ascendidos. In this moment, we're going to ask our higher self to project our consciousness and allow yourself to visualize it. Don't question. Reason is the opposite of faith. Allow your faith to take you by hand to the temple where you're going to meet these ascended masters. Higher self knows what we need. And in his graciousness, he allowed for us to be here, gathered today, so we can actually receive from his graciousness. So right now, allow yourself to visualize yourself accompanied by all these beings of light. And just visualize the green emerald temple.
It's a beautiful temple with two big towers. And you can see angels, custodian angels, just watching over this temple. As you can see, there is actually a beautiful entrance where you can see all the most beautiful crystals, all the green crystals that is related with this rain. There is a beautiful lake surrounding this temple. Allow yourself to feel this temple, to smell the beautiful sense that is connected to this planet. There is not only beings of the green planet, I also see our brothers, the Pleiadians. They're surrounding us and welcoming us. I also see some beings from Lyra, Vega, another planet. They look like little elves. They're surrounding us, they're welcoming us. Allow yourself to feel this experience within these beings. We're gonna gather, we're gonna enter this beautiful place, and we're gonna gather in one of the halls, awaiting for the ascended masters. What I'm visualizing now is some beings, very tall beings with very beautiful hairs. It looks like golden hairs. But in their chest, they have a plate. And in each plate, I can see the symbols. Ahora que nosotros estamos en conciencia proyectada, permítase ver el hermoso templo de Esmeralda donde se encuentran los seres del rayo verde. Podemos ver ángeles custodiando este lugar. Veo seres altos con cabellos rubios que parecen de oro. También veo seres que vienen de Pleiades y otros seres que pertenecen a Lyra Vega. Se parecen como enanos, como hadas, y nos están recibiendo. Siéntase bienvenido en este lugar, sienta la paz de este lugar, sienta los cristales vibrando, frecuencias de diferentes tonos. Puedo ver como hay un lago donde hay gotitas que salpican de roca en roca y cuando ocurre esto hay un sonido diferente. Permita que lo guíen a un salón grande donde vienen los maestros ascendidos, los cuales pertenecen a este movimiento y tienen estos símbolos puestos en su pecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a conectar con esta energía. Allow yourself to connect with this energy, to feel this energy. Remember that the first symbol to be able to send this energy into distance is the Hosha Sheshonei. If you don't remember how to do Hosha Sheshonei, pull up the PDF so you can visualize it. Acuérdense que para poder enviar Reiki a distancia, lo primero que hay que hacer es conectar con el símbolo de Hosha Sheshonei. Y después, usted puede visualizar a la primera persona que tenemos en la lista. La primera persona que nosotros tenemos en la lista sería Reina. The first person that is related to
In the list is Reina, and she actually asks for healing in her heart. Entonces ahora todos visualicen a Reina. Visualicen como que estamos, todos los que estamos aquí en este momento, en un gran círculo, tomándonos de las manos. Y yo puedo ver como el símbolo de Hoshe Shoshone está en la mitad del círculo donde estamos. So what I can see is that we all surrounded like in a circle. And I can see the symbol coming from the ground, the Hoshe Shoshone. And then I can see the name of Reina. And I can visualize Reina going into the middle. Reina, allow yourself to feel this. Reina, hazte en el medio a través de tu conciencia proyectada y visualiza tu corazón. No solamente puedo ver ese símbolo, pero puedo ver el de Seihiki. Ahora con mi dedo al aire lo voy a dibujar. So what I'm going to do, now that Reina is in the middle, I'm going to draw Seihiki in the air. If you want to and you want to practice with me, just go ahead and draw it in the air. Seihiki, Seihiki, Seihiki. Allow yourself to receive this, because remember, it's by faith, and is the symbol belongs to that ascended master that is allowing us graciously to use this healing energy. Acuérdense que este es una energía sagrada que le pertenece a un maestro ascendido. Permítase dibujar el símbolo en el aire y envíele la energía reina y repita conmigo, Seihiki, Seihiki, Seihiki. La próxima persona sería Andreita y ella pidió por su tiroides. Acuérdense que la tiroides está en la chakra garganta. So the next person in the list is going to be Andrea. The thyroid is located in the throat chakra. If you see anything else or anything different, you can freely speak. Si usted siente algo y quiere hablar, usted puede hablar. Ahora vamos a enfocarnos en la siguiente persona, que es Andreita. Y la vamos a visualizar que ella está en el medio del círculo. The next person that will visualize is Andrea. She's stepping into the front of the circle. And I'm going to ask my internal guide, see what is the best symbol that we can apply to her. She has problems with her thyroid. Remember that we can use dicomio and we can also use, I'm gonna use two. That's what I'm feeling in my heart. I will use dicomio and I will use seihiki. Yo lo que siento es que aplicarle dicomio y seihiki. Entonces ahora voy a apuntar mi dedo y lo voy a aplicar. Dicomio, dicomio, dicomio. Y ahora voy a aplicar el de seihiki. So the first symbol that I'm going to use is dicomio, dicomio, dicomio. And the second one will be seihiki, seihiki, seihiki.
Allow yourself to receive what the Ascended Masters has for you, Andrea. The next person that we have is Alicia, which also has her problems with the throat chakra. The first thing that comes to my mind is Raku, which is, remember, it's like a light bulb that comes into unblock anything that is blocked. For some reason, that's what I felt in my heart. And then I will also apply Dicomio. So I'm gonna draw Raku, 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 and then I'm going to do Dicomio, 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 Dicomio. And remember, if you feel something, this goes by discernment, intuition, and visualization. If you want to help, feel free to speak. Entonces, lo próximo que vemos es que Alicia pasa al centro del círculo y lo que sentía en mi corazón es aplicar a Raku, Raku, Raku. Voy a aplicar también a Daicomio, Daicomio, Daicomio. Alicia, abre tu chakra. Permite que los seres de luz envíen esta energía a ti. Y acuérdense que esto es por fe. La próxima persona que tenemos es Armani, que se siente muy drenada. The next person that we have is Armani. She feels drained. So now we're going to see how Armani is going to step into the circle. Vamos a ver cómo Armani se mete al círculo. Y lo primero que yo aplicaría para Armani sería el Chokurei. Se lo pondría en su chakra raíz. Entonces lo voy a dibujar 3 veces. Con mi dedo. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Y también utilizaré el Seihiki. Se lo pondré en su corazón. Seihiki, Seihiki, Seihiki. What I felt in my heart, the first thing to do, what I felt with my intuition was actually to apply Chokurei in her root chakra. So Chokurei, I'm going to draw 3 times with my finger. Chokurei, Chokurei, Chokurei. And then I will use Seihiki in her solar plexus. Seihiki, Seihiki, Seihiki. Remember that when the mind is in 1/8, which means the ego is still struggling, we can use that in order for us to unite the mind to the heart. So then we have Ether. She also has problems with her column. Ahora tenemos a Ether en la parte baja de su columna. Y para Ether yo utilizaría 2 símbolos. Yo utilizaría el Hosha Sheshonei y utilizaría el Seihiki. Es lo que yo siento. Entonces con mi dedo voy a dibujar el Hosha Sheshonei. Estoy dibujando, ustedes saben que es un poquito largo. Hosha Sheshonei, Hosha Sheshonei, Hosha Sheshonei. Y también utilizaré Daikomio en su chakra corazón.
Psycho mío, psycho mío, psycho mío. So now we can visualize ether actually moving into the center of the circle. What I will use, I feel my intuition is Shashashunay, and I will also use Daikumio. Allow yourself to receive this energy from above. And remember that somebody requested for abundance, for more money. That has to do with physical. So I'm gonna use Raku in case that there is a blockage in anybody's finance. Raku, 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 and then I will also apply Chokurei. I'm gonna draw it 3 times. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Alguien habló por aquí de las finanzas, tiene que ver con la abundancia. Yo utilizaría el Raku en caso de que hubiera algún bloqueo para que destape inmediatamente. Y también utilizaría el Chokurei, lo dibujo 3 veces y lo pronuncio 3 veces. Acuérdense que una vez que nosotros utilizamos Reiki, hay que cerrar la energía que se abrió. Acuérdense que todos estos son portales que se abren. Entonces, si alguien los dibujó conmigo, coja su mano derecha, a través de la manecilla del reloj, cierre la energía 3 veces para que ese portal quede cerrado. Remember that when we're using Reiki and when we're doing tarot, when we're doing meditations, that we're self-projecting, anything of that, there is portals that opens. Close the portal by doing the exercise that we learned at the beginning with your hand towards the clockwise. You're gonna move your hands to close that energy so the portal will not be open. En este momento le damos gracias a todos los maestros por esta gran enseñanza que vamos a utilizar para que en momentos de crisis, de enfermedad, de momentos emocionales donde no estemos en nuestro centro, podamos utilizar estas enseñanzas. We thank all the Ascended Masters for these beautiful teachings that we receive. We ask them to continue bless us with connecting with our knowledge that has been hidden for many centuries. We ask them to connect with us during dreams so we can fully download this information. We ask them to be merciful enough to help us unblock. We ask them to allow us to focus in ourselves so we don't have to continuously project our emotions and our thoughts into other people that is not us. We ask them to help us be centered like the sun so we can always find the center of our love, our center of our coherence. So we don't be like the pendulum going from the right to the left, and we can always be here in the present time. We ask them to help us clear our mind, to strengthen our mind, so we can have a strong mind to decide and to take action into what we need to take action. We ask them to help us judge less. Help us to grow in understanding. En este momento le pedimos a nuestros maestros ascendidos que nos fortalezcan mentalmente para que nuestra mente no divague de la derecha a la izquierda, que podamos tener una mente fuerte en el momento de tomar decisiones
que seamos con conciencia propia y que podamos separarnos de la programación. Le pedimos que nuestras emociones sean como el sol y siempre lleguen al eje. Le pedimos a nuestros maestros ascendidos que durante el sueño nos ministren y nos permitan conectar con esos pedazos de nosotros que no podemos ver cuando estamos despiertos. Y que la luz nos acompañe y nos ayude a seguir enfocados en sanar nuestra sombra. So in this moment, we ask our higher self to take us back into our consciousness so we can come back into our body. So we're going to see how we actually float from this beautiful place where we meet with these beautiful people. And then we're going to be able to see ourselves projecting ourselves back into our body. Allow for your body to start feeling again the emotions. Ahora le pedimos a nuestro yo superior que nos ayude a conectar de nuevo con nuestro cuerpo a través de la respiración. Nos vemos flotando con la compañía de los ángeles que nos trajeron a este lugar. Viajamos por el tubo de luz hasta nuestro cuerpo y empezamos a sentir nuestro cuerpo de nuevo. Cerramos cualquier acceso que tenga cualquier parásito y cualquier entidad que no sea de la luz y le damos la bienvenida a nuestro espíritu. So we're going to close any access that any being that is not from the light will want to have into our bodies, and we welcome into the light, and we thank higher self for this experience. Con eso hemos concluido la meditación. No sé si alguien quiere compartir. With this, we have concluded the meditation. I don't know if somebody wants to share anything. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, maestra, claro que sí. Yo quiero compartir, maestra. A ver, mi amor, cuéntanos. Ay, maestra, todo fue muy hermoso. Se me salieron mis lágrimas desde el comienzo de la meditación. Esto fue muy fuerte para mí porque conecté con el templo del rayo de luz blanca y me pude ver rodeada como en un círculo y unos candeleros muy brillantes, maestra. Luego una luz muy blanca rodeó todo mi cuerpo y mi corazón empezó a vibrar, una vibración así como cuando el teléfono te vibra en las manos, pero así muy fuerte, maestra. Mi corazón vibraba y pude sentir la energía de cada uno de ustedes a mi alrededor. Lo sentí muy así, muy bonito, muy fuerte. O sea, lo viví. Estuve con ustedes en esa meditación, maestra. La pude observar a usted al centro del círculo en el que nos encontrábamos. Y antes que usted dijera del símbolo Seiheiki, era el que yo estaba visualizando, maestra. Fue muy lindo para mí, fue muy hermoso. Gracias, maestra. Y gracias a cada uno de los compañeros. Gracias, mi amor, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? Somebody else wants to share? Anybody else saw something? Me too, maestra. I connected with the Green Temple. I was also doing the symbols with you. I saw myself in a circle. I saw our loved ones outside of the circle behind us. And I saw us all as light beings. We glowed. I didn't see us as in our bodies that we are now, but I did connect also, and it was beautiful. Thank you, everyone. Tan linda, mi amor, gracias. Thank you for sharing. Anybody else wants to share?
Somebody else wants to share? Come on, share something. You know what? I saw everything. I saw everything that I described. It was beautiful. I feel that we're closer than ever. Now that Pluto is in Aquarius, Ascension is here. Les voy a decir algo. Yo puedo sentir que las energías están muy fuertes. Ahora Pluto entró en Acuario, ahora la Ascensión está aquí. Solo queda un año. We only have 1 year. That's nothing. 1 year is nothing. In order for us to start feeling less dense. Ahora vamos a empezar a sentirnos menos densos. This is an invitation for all of you to continue to work in you. Esta es una invitación que se les hace para que sigan trabajando con ustedes. Ya la próxima semana vamos a estudiar otra vez acerca de la chakra raíz. No creo que queden muchas clases de la chakra raíz y ahí vamos a entrar al corazón. Repasen las clases. Ahí hay mucho conocimiento que les va a ayudar a ustedes en momentos de crisis. Ahora hay mucha información, les voy a decir ahora hay mucha información. Pero depende de ustedes si es la información que ustedes quieren tomar. It all depends of you for you to be selective from which information. Which information you want to use. Ethel said that she fell asleep. She wants to know why she fell asleep. What do you guys think she fell asleep? Porque ustedes creen que ella se durmió. I think those the symbols got to her or something. It really did. Exactly. I guess they're It's like a connected. surgery there. Yes. Yeah, because you know, sometimes we need to be knocked out in order for us to be able to, like, you know, like this morning when they did the psyche surgery. She's like, I needed for you to be asleep in order for me to do it. I'm like, what? So muchas veces el ego no nos deja que recibamos. You know, the biggest problem anybody that is in the ascension path has is ego. Ego can be your best ally or ego can be your worst enemy. You decide. El ego puede ser el mejor amigo o el peor enemigo. Porque cuando el ego todo lo razona, la razón no mezcla con el astral. El astral es loco. El astral te muestra cosas que una persona no puede digerir si no tiene como ese tornillo que le falta. In order for you to be able to connect to the astral, you need to be so flexible enough in order for you to be able to connect to the astral. And that's the next step. ¿Tú sabes qué pienso yo? Yo estoy más que segura que el primer set de personas despiertas son los que se van a convertir en los sanadores del planeta. Because there is a lot of need. Let me tell you something, guys. And this I tell you by experience. Les voy a decir algo. Y se los digo por experiencia. Do not trust doctors. Because doctors cannot heal you. Listen to this. I'm going to show you something. Last week, my daughter was sick. Listen to this. I'm going to show you. I took my daughter to the regular doctor. She said that my daughter was fine, that she didn't know why I was bringing her there. Guess what? I took her to the emergency room. Mariana had an infection in her kidney. So who do I believe? The regular doctor or the hospital? So if I didn't take Mariana to the hospital, Mariana would have
an infection that it will be affecting her surgery. Listen, doctors are not here to help us, unfortunately. I have been so many times in the emergency room that is not even funny, and I can count the times that they have helped me, not even with the insomnia. Listen to this, if your body gets sick, you are on your own. Déjenme, yo les cuento algo. La semana pasada mi hija estaba bien enferma y la llevé al doctor regular y me dijo que no tenía nada. La llevé al hospital y me dijeron que tenía una infección en el riñón. Entonces, ¿uno a quién le cree? ¿Al doctor regular o al hospital? Ustedes no saben cuántas veces yo he ido al doctor desde que yo desperté y han sido bien pocas las veces que los doctores a mí me han ayudado. Si los seres humanos no empiezan a despertar y a tomar control de lo que están sintiendo adentro y a empezar a sanar sus emociones, nosotros somos una raza en vía de extinción. If we don't start to take consciousness and responsibility, we're going to become extinct, like all the animals that are becoming extinct. Because you know what I have noticed, that people, instead of evolving, they are devolving. So it's a very few people that is actually awakening. Very few people. Because people think that spirituality is a luxury. And spirituality is not a luxury. You are a spirit. Lo que nosotros más tenemos que entender es que nosotros somos espíritu teniendo una aventura en la materia. No es lo contrario, no es un humano tratando de jugar al espíritu. So all the things that you guys have learned are very great tools that if you guys focus, you guys are gonna be able to use it later on. So with this, we close Reiki. No more Reiki. Mary, now you officially know that there is not gonna be no more Reiki. So next week we're gonna continue to dive into the root chakra to very soon find the heart chakra. And when we go to the heart chakra, I'm gonna tell you something, guys. In order for us to heal the heart chakra, you guys are going to connect a lot with essence. I'm gonna once we finish the root chakra, we're going to be able to so once we finish the root chakra, I'm gonna send you a list of essence. It's gonna be like hundreds of essence that if you want to heal anything in your body, you will need to get the essence and start taking it every hour until your body responds. Después de que terminemos esta clase de la chakra raíz, vamos a empezar a conectar con muchos mandalas, porque los mandalas ayudan a desbloquear la chakra corazón y les voy a pasar una lista de esencias florales. Son casi 100 esencias florales, que si por decir usted tiene ansiedad, usted se compra la esencia y se la toma cada hora hasta que usted se pueda sanar. Como hemos estudiado en todas estas clases, el que conecta con el corazón sana el cuerpo y sana su árbol y sana su experiencia. So I hope you guys like the meditation. I'm very excited for the next class. Then we're gonna divide again. Next class, I will have 2 classes. We will have the English class and then we will have the Spanish class because it's gonna be the root chakra. And then we will see each other again next week. And I hope you guys take care. If you guys have any questions, put it on the chat. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana.
I Thank you, received the Maestra. hugs. Thank you. Thank you Thank so you, much guys. for your time. Thank you. We see each other next week. Loved ones. Have a great night. Good night. Good night, everyone.